Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Recuerdan en qué habíamos quedado la clase pasada? A ver, ¿recuerdan o no? Es- Hola, ¿me escuchan todos? Estoy pensando, profesor. Ah, La clase pasada no tomé apuntes, estuve re atenta, pero estábamos repasando más o menos lo que eran los lugares de los hechos y avanzamos un poco más con los protocolos, cómo había que tener el cuidado de la zona, cómo era el perímetro. Eso es lo que recuerdo. bien, perfecto. Habíamos hablado más precisamente en cuanto a lo que era la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos. Dentro de esa protección y de ese aseguramiento habíamos hablado de, obviamente, las principales reglas que nosotros debíamos de tener al momento de abordar lo que sería el lugar de los hechos, cómo íbamos a comenzar a desplazarnos dentro de lo que sería el lugar de los hechos, eh, cómo se producían ese acordonamiento o ese aseguramiento que se le daba al lugar de los hechos. Vimos que lo trabajábamos en 3 zonas. Dentro de esas zonas, obviamente, estaban divididas, dándonos lo que sería un ordenamiento para que, para así nosotros poder trabajar tranquilos. ¿Sí? Había un lugar en donde únicamente nos desplazábamos nosotros y algunas que otras fuerzas de seguridad, médicos, enfermeros, en caso de que también estén asistiendo a víctimas dentro de lo que es el lugar de los hechos. Había otra zona, ¿sí? En la cual únicamente estaban las personas de seguridad, algunos vehículos dentro de todas aquellas personas, obviamente, que prestan servicios en cuanto a lo que serían las fuerzas de seguridad. Y por último, estaba otra zona que estaba dedicada pura y exclusivamente a contener, sí, a los familiares, para evitar también que se asomen, sí, o que ingresen al lugar de los hechos personas curiosas, sí. Entonces, ahí más o menos habíamos visto cómo se delimitaban estas zonas sobre las que nosotros teníamos que trabajar. Vimos también cómo sería el accionar que tenemos en cuanto a lo que es el aseguramiento y la protección del lugar de los hechos. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar en cuanto a lo que es la cadena de custodia. Muchas veces, sí, en delitos grandes, sí, sobre todo en homicidios, o si se encuentra algún cuerpo que todavía no se sepa su identidad, o en un hecho obviamente grande y resonante, ¿sí? A nivel país, muchas veces los investigadores, cuando van a ser entrevistados o algunas situaciones similares, ¿sí? Hacen mención en cuanto a lo que es esta cadena de custodia. ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar de la cadena de custodia o tienen algún conocimiento en cuanto a lo que es una cadena de custodia sobre lo que sería el lugar de los hechos? Sí, profe. A ver, Rocío. Eso lo estuve leyendo en el PDF que estaba en el campus, Bien, que perfecto. dice que la cadena de custodia es el conjunto de medidas que debe adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuentes de prueba de hechos criminales para su total eficacia procesal. Es decir, que es un conjunto de control y registro donde se aplica al indicio de la escena, em, al indicio, digamos, del hecho, y ahí es donde se
persevera la evidencia, objetos o productos que estén en la escena o en el hecho. Bien, perfecto. Entonces, la cadena de custodia, como hacía mención recién su compañera, sí, es es la forma, ¿sí?, con la que nosotros vamos a proteger toda evidencia, ¿sí?, que podamos encontrar en el lugar de los hechos, pruebas, elementos, ¿sí?, todo lo que nosotros vemos o veamos, ¿sí?, que está relacionado. En cuanto a el caso que nosotros estamos investigando, lo vamos a tomar obviamente como prueba, evidencia física, que nos va a servir a posterior en lo que sería nuestra investigación. Entonces, ahí es cuando nosotros aplicamos lo que sería esta cadena de custodia. Que si vamos a resumir un poquito lo que dijo su compañera, es básicamente un registro cronológico de las evidencias, de la forma en la que hemos encontrado la evidencia, el momento en el que se ha encontrado esa evidencia, ¿sí? Y básicamente esta cadena de custodia nos sugiere a nosotros realizar lo que sería un aseguramiento y una protección a esa evidencia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros encontramos en el lugar de los hechos rastros o pedazos de vidrio con sangre, ¿sí?, nos va a solicitar lo que sería el concepto de cadena de custodia, que nosotros protejamos esos pedazos de vidrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparentemente presentan rastros de sangre, los cuales a nosotros nos van a servir como evidencia en cuanto a lo que sería la investigación de el hecho sobre el que estamos trabajando. Decime, Constanza. Profesora, y para proteger las evidencias, o sea, una correcta cadena de custodia, ¿cuáles serían los elementos que deberíamos usar en el momento? Los elementos que ustedes deben de utilizar. Ustedes recuerden que cuando ingresan al lugar de los hechos, ustedes ya van con lo que serían sus vestimentas, ¿sí?, o sus elementos de bioseguridad para protección suya y para protección de la evidencia. Ahí hablamos de lo que son los barbijos, los guantes, los mamelucos blancos, en caso de contar con mamelucos, protección en los pies y protección en la cabeza. Cuando hablo de protección, más que nada hablo de alguna gorra, alguna cofia, que evite, sí, que se nos caiga el pelo o sí, sobre todo eso, sí, que nosotros vayamos a estropear lo que sería el lugar de los hechos con pruebas que nada tienen que ver, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros protegemos? ¿Qué es lo que vamos a proteger del lugar de los hechos? Acá nosotros vamos a estar hablando, ¿sí?, de todo tipo de evidencia que nosotros consideremos que deben ser protegidas, ¿sí? Como les daba recién el ejemplo, en cuanto a trozos que nosotros, pedazos de vidrio, ¿sí?, que nosotros consideramos que tienen sangre, vestimentas, telas, documentos, pueden ser ticket de alguna compra, algún boleto, algún documento de identidad, algún otro tipo de documento que se considere importante dentro de lo que sería la investigación, que obviamente estamos realizando. Un arma de fuego, un arma blanca. Si estamos frente a un arma de fuego, también obviamente vamos a tener en cuenta sí, lo que serían sus proyectiles, sus vainas, sus cargadores, todo lo que se considere que proviene de lo que sería un arma de fuego, ¿sí? Ahora bien, cada una de estos elementos que yo les acabo de mencionar a modo de ejemplo, ¿sí?, no todos se protegen de la misma forma, ¿sí? Hay diferentes acciones, ¿sí?, para poder protegerlos. Por ejemplo, si estamos frente a, volviendo al ejemplo de los trozos estos de vidrio, ¿sí?, nosotros primero vamos a tomar una muestra de ese líquido rojo que podamos ver, que nosotros podamos llegar a considerar que es sangre. Vamos a tomar una muestra, si esa muestra se toma a través con un hisopo, en realidad, ¿sí?, y
la vamos a colocar en lo que serían los famosos tubos de ensayo, ¿sí? Ese tubo de ensayo va a estar etiquetado en donde vamos a decir el caso, la fecha, el lugar, la hora, ¿sí? Y quién ha tomado lo que sería esa muestra. Los vidrios también los vamos a contener en pequeñas cajitas de cartón o en pequeñas cajitas de plástico, las cuales vamos a tratar de que queden inmóviles, ¿sí? Para que obviamente no puedan seguir destruyéndose. Si vamos a trabajar con ropa, ¿sí? Ya sea de la víctima o algunas otras prendas que hayan quedado en el lugar y que nosotros veamos que están siendo parte de ese caso que nosotros estamos investigando, cómo se realiza su correcta cadena de custodia. Primero y principal, debemos de dejar, en caso de que la ropa esté húmeda, debemos de dejar sí que se seque a temperatura ambiente. Primero y principal, ¿sí? Segundo, vamos a contenerlas o colocarlas, ¿sí? En lo que serían bolsas de papel o cajas de cartón. No se recomiendan que sean bolsas tipo Ziploc o plásticas, ¿sí? Eso obviamente por un cuidado en cuanto a la contaminación posterior que se puede generar sobre esa prenda, ¿sí? Ya que muchas veces si nosotros colocamos alguna prenda húmeda o algo que esté húmedo, lo colocamos en bolsitas de plástico o tipo Ziploc, ¿qué es lo que puede pasar? Se va a comenzar a generar ¿qué cosa? Bacterias, hongos. Bien, y van a destruir lo que sería nuestra evidencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar al colocarlas en lo que serían estas bolsas de papel, ¿sí? O cajas de cartón que obviamente son respirables y no se van a producir lo que serían esos fenómenos, ¿sí? En cuanto a las armas de fuego, armas blancas, nosotros vamos a obviamente, primero levantarlas, ¿sí? Se las toman por los extremos, a ambas. Vamos a tratar primero de ver si es que no contienen huellas dactilares que nos puedan servir a nosotros. Después de que hacemos esa verificación, sí, van a ir a lo que sería su empaque. ¿Cómo vamos a empacar este tipo de elementos? Van a ir contenidas en una caja, ¿sí? En donde obviamente trataremos de que en esa caja queden inmóviles y estén también en contacto con lo que serían pequeños precintos, ¿sí? Para que no se mueva, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sería en cuanto a nosotros, cómo debemos de actuar con los tipos de elementos que podamos encontrar en lo que serían los lugares de los hechos. Ahora voy a mostrarles el Power, que supongo que es el PDF que hablaba su compañera, sí, también hablamos ahí un poco de conceptos en cuanto a lo que está en el curso. Cuando yo les pregunte, ustedes me van a decir si es que pueden visualizar todos o no, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, está claro, por lo menos de mi parte. En el resto están todos tabladitos. Una vez que culminamos con lo que sería esta etapa de cadena de custodia, ¿sí? Nos va a quedar fotografía forense, es en donde ustedes comienzan a realizar lo que serían sus primeras prácticas, ¿sí? Por eso es necesario que entiendan cada una de las cositas que yo les estoy haciendo mención. Así que cualquier duda que tengan, no, no duden en preguntar.
Profe, las bolsas plásticas que se usan para conservar las pruebas. Bueno, ya usted explicó que las Ziploc no son. ¿Cuáles serían las ideales, más o menos? Les dije, bolsas de papel o cajitas de cartón. Gracias. No. Es lo que se recomienda, ¿sí? En realidad, pero obviamente si van a ir rápido a lo que sería el destino dentro de, después de que nosotros les hayamos levantado, ¿sí? Pueden ir en bolsitas de plástico, pero lo que siempre se recomiendan son contenedores respirables, ¿sí? Para que no pueda pasar, ¿sí? Cuando nosotros, que se desarrollen sí, ciertos organismos que puedan perjudicar las huellas o alguna otra cosita que tengan cada una de esas evidencias y que nos puedan servir a nosotros, obviamente dentro de lo que sería nuestra investigación. Ay. Me dicen si pueden visualizar ahí, chicos. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí se ve. Perfecto. A ver quién levanta la mano. Va, eso comienza. ¿Se visualiza ahí, chicos? No, no se ve. No, profe, no se ve nada. Bien, ahí me fijo qué pasó porque se me puso todo en blanco. Denme 2 segundos, por favor. No puedo ver quién está levantando la mano. Ahora vamos a llamar. Ahora, Ahora sí. bien. Sí, profe. Bien, bueno. La cadena de custodia, en cuanto al concepto, ¿sí? Como hacía mención su compañera, nos hablaba y nos decía que es el conjunto de medidas
que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de pruebas de hechos criminales para, obviamente, su total eficacia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que las autoridades competentes ordenen lo que sería su conclusión. ¿Dónde comienza la cadena de custodia o en qué momento comienza la cadena de custodia? Se inicia en el lugar en donde se ha descubierto, se recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencias físicas. Y culmina solo cuando la autoridad competente lo dice. ¿Sí? A ver. Comienza en el lugar en donde se descubra, se recauden o se encuentren los elementos materiales probatorios y evidencias físicas. ¿Sí? O sea, en el lugar de los hechos en donde ha acontecido lo que sería un delito. ¿Sí? Automáticamente se inicia en ese momento y es cuando nosotros comenzamos a trabajar y en donde comenzaríamos con nuestra tarea más exhaustiva, digamos, o más ardua, ¿sí? En cuanto a la búsqueda de evidencias que nos pueden servir a nosotros para esclarecer lo que sería este delito. ¿Y cuándo culmina? Culmina cuando la autoridad competente lo dice, ¿sí? O sea, no es que en el momento en el que nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo, finaliza lo que sería la cadena de custodia, ¿sí? Sino que va a determinar el juez, el fiscal, sí, o quien esté a cargo del caso, si efectivamente se va a seguir preservando ese lugar o se le va a dar fin a lo que sería esa custodia, ¿sí? O ese aseguramiento que se le va a dar a ese lugar de los hechos, ¿sí? Como pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses y pueden hasta pasar años, ¿sí? Porque obviamente cuando se comienzan nuevamente con los juicios y se necesitan, a ver, en caso de que hayan aportado alguna otra evidencia, ¿sí? Que se encontró en el lugar de los hechos y que no estaba registrada, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a realizar lo que sería una inspección ocular, ¿sí? En donde se van ubicando pieza por pieza cada una de esas evidencias encontradas y cada una de esas otras aportes que se hayan realizado para poder ir, obviamente, dándole un hilo conductor a lo que sucedió en ese lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, acá tengan en cuenta que finaliza únicamente cuando la autoridad competente nos lo dice. Elementos materia de prueba. ¿Sí? Los elementos materia de prueba son cualquier artículo tangible, pequeño o grande que tiende a probar o a oponerse a una hipótesis sobre un punto en cuestión y puede ser legalmente sometido a un tribunal competente como medio de valorar la verdad de cualquier asunto bajo investigación ante él. Entonces, los elementos materia de prueba decimos que son cualquier artículo tangible. ¿Qué quiero decir cuando digo tangible? A ver, que se puede ¿qué? Tocar. Bien, se puede tocar, se puede ver, ¿sí? O sea que tengan en cuenta esos artículos o esos elementos, ¿sí? Van a convertirse en elementos materia de prueba en cualquier de los lugares de los hechos en los que ustedes estén desarrollando. Y son los principales que nos van a comenzar a dar a nosotros pistas de qué es lo que sucedió en ese lugar, dándonos la posibilidad de comenzar a originar nuestras primeras hipótesis. Recuerden que nosotros al momento que comenzamos con nuestra investigación, comenzamos a generar hipótesis de qué es lo que pudo haber sucedido en ese lugar. Vamos a comenzar con una hipótesis,
una hipótesis madre, vamos a decirle, y después de esa misma hipótesis se van a ir distribuyendo, van a ir apareciendo otras subhipótesis. Y obviamente, a medida que nosotros vamos avanzando sobre ese lugar de los hechos, ¿sí?, vamos a ir agregando nuevas hipótesis o descartando, ¿sí?, las que ya tenían. Etapas dentro de lo que es la cadena de Cousteau, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar con lo que es la extracción o recolección de las pruebas. Vamos a continuar con la preservación y el embalaje, el transporte o traslado de la prueba. Acá aparece lo que sería el traspaso de esta prueba, que muchas veces cuando hablamos de traspaso estamos hablando de que dentro de ese traslado que se realiza, se las puede enviar a los laboratorios para continuar con algún tipo de análisis, ¿sí?, o a alguna fiscalía para continuar con lo que sería su custodia. Y obviamente se las va a custodiar y se las va a preservar hasta que se realice lo que serían los juicios. Esto es lo que hace, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo en cuanto a lo que es la aplicación de la cadena de custodia, es lo que va a hacer que nos convirtamos en unos excelentes auxiliares de la justicia, ya que recuerden que nosotros, en base al trabajo que realizamos, ¿sí?, somos quienes ayudamos, quienes vamos dando nuestro aporte para poder esclarecer, obviamente, el delito y para poder ayudar, ¿sí?, en un juicio futuro, en donde obviamente dentro de ese juicio se va a determinar quién fue o quiénes tuvieron relación dentro del hecho que hemos estado investigando. ¿Cuál es el objeto, sí, de lo que sería la cadena de custodia? El objeto principal de la cadena de custodia es el de demostrar que las muestras y objetos examinados en cualquier tiempo son los mismos que se hallaron y recogieron en el lugar de los hechos o escena del crimen. O sea, vean ustedes lo importante que es que nosotros trabajemos correctamente en la aplicación de la cadena de custodia, ya que debemos de preservar ese elemento, ¿sí?, esa evidencia, ese elemento materia de prueba, ¿para qué? Para que a posteriores inspecciones oculares o a juicios posteriores, ¿sí?, se siga teniendo en cuenta esa evidencia y que realmente sea la evidencia que nosotros hemos tomado como muestra en el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también se puede aparecer, ¿sí?, alguien que quiera plantar alguna evidencia para dar culpabilidad a otra persona, ¿sí? Que es, muchas veces eso sucede en el traspaso o en el traslado de lo que serían estas evidencias, ¿sí? Entonces, depende de nosotros que al momento de hacer el levantamiento de esa muestra, al momento de hacer el embalaje, al momento de hacer el rotulado, sí quede demasiado asegurado cuál es la muestra que nosotros hemos levantado y que siga permaneciendo y que no sea cambiada al momento de algún juicio, ¿sí? Fuentes, bueno, tipos de fuentes en cuanto a las evidencias, ¿sí? Nosotros podemos encontrar fuentes de evidencias biológicas, como pueden ser sangre, semen, saliva, orina, pelos, dientes, huesos, músculos. En cuanto a evidencias químicas, nosotros podemos encontrar todo lo relacionado a venenos, drogas, gases, medicamentos. ¿Y cuáles van a constituirse como indicios? Las armas de fuego, cartuchos, proyectiles, vainas o castillos, armas blancas, fluidos corporales, como mencionaba recién, prendas de vestir, residuos de explosión o incendio, documentos, cartas, alimentos, bebidas,
huellas digitales, palmares y plantares, herramientas para diversos usos, vehículos, tierra, vegetación, algún trazado. En cuanto a lo que serían los tipos de indicios que podemos encontrar, vamos a tener una clasificación, ¿sí? Primero van a estar los que presentan una relación con los hechos, que son los indicios asociativos, ¿sí? Que son los que corroboran y guardan relación directa con el hecho que se investiga. Indicios macroscópicos y microscópicos, ¿sí? En donde dentro de lo que son los microscópicos vamos a decir que obviamente que por naturaleza se requiere algún instrumento óptico para su observación y los macroscópicos van a ser todos aquellos elementos que nosotros vamos a poder verlos a simple vista, ¿sí? Según sus características físicas, nosotros vamos a estar hablando de indicios inorgánicos y indicios orgánicos. Dentro de los inorgánicos vamos a hablar de que pueden ser naturales, como el polvo, el óxido, cenizas, manchas, y artificiales como tintas, armas, restos de incendios, papeles, monedas. Dentro de los orgánicos obviamente van a ser todos aquellos, ¿sí?, que sean de procedencia humana o animal, como pueden ser grasas, alimentos, ceras, rastros de cabellos, ¿sí?, huesos. En cuanto a las prioridades dentro de lo que serían las cadenas de custodia, vamos a saber, ¿sí?, que van a ser recolectados todos los indicios o elementos materiales probatorios en caso de que por condiciones climáticas, ambientales, presenten riesgos de pérdida, alteración, contaminación o destrucción, ¿sí? Acá es en donde van a entrar en juego, sí, muchas veces que la forma en la que ustedes tengan para moverse y para trabajar sobre el lugar de los hechos, ¿sí? En donde obviamente si estamos en un lugar de los hechos cerrados vamos a poder trabajar un poco más tranquilos, a diferencia de un lugar de los hechos abiertos en donde vamos a tener las inclemencias climáticas o ambientales que nos van a dar lo que serían ciertos riesgos en cuanto a lo que es la pérdida, la alteración o el deterioro de la evidencia. Entonces acá nosotros vamos a tener que trabajar con más agilidad en cuanto a la búsqueda de la evidencia, ¿sí?, y en cuanto también a lo que sería su recolección. Levantamiento, embalaje y rótulo de la evidencia. El levantamiento, obviamente, es aquella operación que nos permite recoger la evidencia del sitio del suceso en donde el manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción. El embalaje nosotros lo entendemos como aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio. El rotulado es la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. Todo esto, ¿sí?, se lleva a cabo siempre separando un indicio de otro, ¿sí? No es que, por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de cartuchos o de casquillos, ¿sí?, en el lugar de los hechos, no es que los voy a acumular a todos juntos y los voy a guardar a todos juntos, ¿sí?, sino que cada uno de ellos debe de ser guardado por separado y obviamente con su correcto embalaje y su correcto rotulado. En cuanto a lo que sería el embalaje de ropa, ¿sí?, como les explicaba, deberán dejarse secar a temperatura ambiente en un lugar cerrado, seco y ventilado, y luego se van a colocar en bolsas de papel. En cuanto a lo que es el embalaje de la sangre líquida, como era el ejemplo que les daba de los trozos de vidrio, es que se van a levantar con un hisopo, que luego se embala en un tubo de ensayo para lo que sería su análisis, y finalmente este tubo debe de estar sellado convenientemente
para evitar derrames del contenido y la contaminación del mismo. En cuanto a lo que es el embalaje de las armas de fuego, se va a tomar por los bordes del guardamonte o por la cacha si es que se encuentra estriada. Se va a descargar el arma, se coloca en una caja de cartón resistente y de tamaño adecuado. Se hacen orificios por los que se van a pasar cordeles o straps o precintos, ¿sí? En donde nosotros la vamos a sujetar por el cañón y por lo que sería la cacha. Acá en la fotografía de abajo pueden ver cómo va a quedar asegurado. Bien, en cuanto a lo que serían los proyectiles, los cartuchos, sí, estos se los levanta con pequeñas pinzas, las cuales contienen goma en su punta, ¿sí? Lo cual va a evitar que se nos resbalen o que nos caigan cuando las estemos levantando, y serían pinzas normales, ¿sí? Bien, y acá tengo una imagen que necesito que ustedes trabajen, la vean, y me digan si es que hay errores sobre esa imagen. Estamos viendo dos tipo machetes, ¿sí? A ver quién levantó la mano. Van a tener que ir hablando, chicos, porque no puedo ver quiénes son los que levantaron la mano. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Creo Hola. que el mango no está protegido donde supuestamente están las huellas. Bien, Y el resto queda un rastro de sangre o otro, pero el principal es donde quedan las huellas. bien, bien. ¿Alguien más? Para mí está mal cubierto, tiene que estar cubierto entero. No Bien, tiene por qué estar cubierto por zona, porque todo es evidencia en sí. El machete en sí es la evidencia completo. bien. En ese caso, ¿cómo lo protegerían ustedes? ¿Cómo lo cubrirían? Yo lo cubriría exactamente igual como se cubre el arma de fuego, Bien. Porque correctamente sería de esa forma, ¿sí? que quede inmóvil y protegido para que el contacto natural no dañe las evidencias. Bien, perfecto. En cuanto a la forma en la que están rotuladas las evidencias, ¿qué piensan? ¿Están bien? ¿Les falta algo? ¿Le agregarían algo? ¿Modificarían la forma? Faltaría el nombre ¿cómo se dice? El policía, el criminalística que tomó las evidencias. Bien, La fecha o el lugar en donde se encontró no le tendríamos que poner también. bien, sí, correcto. Fecha, lugar en donde se encontró. El juzgado interviniente, el número de sumario. Bien, Sello y firma también del personal que levanta. exactamente. Acá a continuación, sí, pueden ver cómo sería el correcto embalaje de lo que serían obviamente las armas blancas en este caso, ¿sí? Pueden ir en una caja con los precintos, con los cordeles similar a las armas de fuego, o si no se pueden contener también en una cajita en donde se busque la forma de que quede inmóvil, si en este caso tiene dos trozos de tergopor,
para que no pueda moverse dentro de lo que sería la caja contenedor. Bien, lo que están viendo a continuación sí es lo que sería una de las planillas con las que se trabaja en cuanto a lo que sería el registro de la cadena de custodia, ¿sí? ¿En dónde? ¿Qué es lo que solicita esta? Solicita datos generales que tienen que ver con el expediente, la causa, el número de planilla, el despacho que incluye, organismos, dónde se inicia la cadena de custodia, el organismo que la va a custodiar, fecha, hora, las formas en las que se obtiene la evidencia, que puede ser por técnica, por aseguramiento, por consignación, el funcionario que va a obtener la evidencia, nombre, apellido, firma, descripción de la evidencia, y si se realiza una transferencia o no de la evidencia, se coloca el motivo, la fecha, la hora, quién lo entrega y quién lo recibe. Ustedes vean, sí, que en estas fichas no se solicita tanto lo que serían las firmas, ¿sí? Sino que las firmas en este caso serían las huellas dactilares de los funcionarios. ¿Por qué suponen ustedes que, aparte de las firmas, se solicita la huella dactilar? Y para confirmar que es verídica la persona que lo está firmando, porque tranquilamente pueden usar el sello. Exactamente, para corroborar que efectivamente sea ella la persona que ha firmado y que ha hecho lo que sería ese levantamiento y esa cadena de custodia. Y en observaciones, por ejemplo, ¿qué se pondría? Sí, en observaciones, que es lo que queda abajo de lo que sería de la transferencia de la evidencia, muchas veces colocamos la forma en la que llega, porque se pudo haber trabajado anteriormente con la evidencia en caso de que puedan anexar, por ejemplo, que ya se ha tomado una muestra, si contenía o no algún fluido, o si ha sufrido un deterioro dentro del traslado, ¿sí? De la forma en la que se la entregan. Por ejemplo, no sé, puede que se haya justo enganchado un pedacito de cinta con otra evidencia, ¿sí? Y al querer separarla se rompió. Se menciona de la forma en la que se la entregue. Eso es lo que muchas veces se coloca en lo que serían las observaciones. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe, está todo claro. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para la próxima clase? Van a buscar ciertos elementos, ¿sí? En donde únicamente van a aplicar lo que sería rotulado y embalaje, ¿sí? Llámese, trozos de vidrio, ropa, armas blancas, armas de fuego, casquillos, algún vaso, colillas de cigarrillo, ¿sí? Todo tipo de elementos que ustedes, a ver, ¿cómo vamos a comenzar? Van a plantearse, sí, un lugar de los hechos, ¿sí? Porque después lo van a seguir trabajando al mismo lugar de los hechos. Entonces, ya tienen que ir ustedes creando en sus cabezas y montando lo que sería un lugar de los hechos, ¿sí? En donde, por el momento, lo único que van a tener que trabajar va a ser sobre la evidencia, ¿sí? Para realizarle lo que sería la cadena de custodia.
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, Disculpe, una pregunta. sí, En, en la escena de crimen, digamos que montemos para realizar la cadena de custodia, las evidencias, ya no sí, tendríamos que simular un cuerpo ni nada por el estilo, solamente los elementos. sí, pero acá tengan en cuenta que si ustedes ya tienen en mente simular un homicidio, un suicidio, ya tienen que ir contando con la ubicación de cada una de esas evidencias, ¿sí? Porque la próxima clase que terminemos de ver lo que sería fotografía, van a tener que trabajar con tomas fotográficas en ese mismo lugar de los hechos y van a involucrar la evidencia con la que van a trabajar para la próxima clase. Muy bien, profe, gracias. Bien, a ver. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y eso cómo lo enviamos? ¿Lo hacemos por fotos, lo enviamos a algún lado o al grupo o Toman después se trabaja eso en la fotografías clase? y las envían al grupo. Ok, profe. Perfecto. ¿Podemos armar como un PDF y mandarlo, digamos, al grupo con el nombre de cada uno? Sí, mucho mejor si lo hacen de esa forma. ¿Alguna otra duda? No, profe. No. Listo, entonces, No. cualquier otra duda que les surja al momento de No, pero no, pero supongamos que no, uso pero sí. vidrio. No, pero sí. Supongamos que uso vidrio, ¿no? En la escena. Eh, no tengo que ponerle como alarma blanca, digamos, No, telgopores para que no se mueva. los vidrios muchas veces los contenemos en cajitas pequeñas que pueden ser Cajitas, de claro. plástico, tipo Ah, acrílico, o si tienen de cartón, de la misma forma. ok. Esa era mi duda. Listo, ya no tengo más. Y, Gracias. bien, a ver, Micaela, ¿para cuándo es? ¿Para la próxima clase? El próximo viernes. Si, tengo que consultar si es que vamos a dictar clase el próximo viernes, porque creo que es feriado. Sí, es feriado, así que cualquier cosa yo les voy a estar avisando por el grupo. En caso de ser feriado, me los van a mandar hasta el día miércoles 18. Envíen sus cositas, así yo ya las voy viendo. Sí. En caso de que el próximo viernes no tengan clases, ya voy a consultar ahora, me envían sus fotografías o de sus evidencias hasta el día 18, ¿sí? Pero si tienen clases el 13, el día 13, pueden ir enviando. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo, entonces. Bueno, los libero entonces por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.